Hola a todos, en el canal ya hemos hecho muchos colgantes de Poppy Playtime, pero ¿estáis listos para liberar vuestro lado oscuro y crear vuestros propios colgantes de los Nightmare Critters? En este tutorial os enseñaré a moldear, pintar y a dar vida a los colgantes más espeluznantes de Poppy Playtime. Para esta primera creación necesitaremos algunos materiales especiales, cartoncillo gris o cualquier cartón fino pero resistente, pintura con efecto 3D o pintura que tengáis por casa y un poco de imaginación para capturar la esencia de cada Nightmare Critter. Usando la plantilla que os voy a dejar en la descripción del vídeo, vamos a recortar la forma de la espina de pescado. Después, con esta pintura azul con efecto 3D, voy a ir pintándolo por encima. Y no se nos puede olvidar pintar todo el contorno y también la parte de atrás. Si tú no tienes pintura con efecto 3D, no te preocupes porque puedes hacerlo utilizando cualquier tipo de pintura. Por último, solo falta añadirle un cordón en color negro o del color que queráis por la parte de atrás y ya tendríamos nuestro primer colgante. Seguimos con el colgante de nuestro cocodrilo favorito, así que vamos a empezar creando la base de nuestro colgante. En este caso voy a utilizar un cartón que sea bastante grueso para darle esa dimensión que tienen los huesos. Vamos a recortar esta forma de aquí, que como veis son dos huesos cruzados, y ya después lo voy a pintar con pintura acrílica en color blanco. Y ya para darle un toque súper profesional, vamos a tapar todo el contorno para que no se vea ese cartón. En este caso voy a utilizar goma eva o foamy bastante finita, pero si tú no tienes puedes utilizar papel, fieltro o lo que tengas por casa. Por último le vuelvo a dar una mano de pintura para tapar todas esas imperfecciones que se ven. Solamente falta añadirle el cordón por la parte de atrás y ya lo tendríamos. Para el siguiente colgante vamos a utilizar goma eva o foamy en color gris y ya después vamos a recortar la forma de una nube. Con la ayuda de una plancha para el pelo o una plancha normal corriente, vamos a calentar la goma eva para darle un poquito de relieve. Todo esto es completamente opcional. Después, para darle un toque aún más especial, voy a pintar todo el contorno con rotulador en color gris más oscuro y con un bastoncillo para los oídos o cotonete vamos a ir difuminando. Una vez que lo tengamos, ahora voy a pegar dos trocitos de goma eva o foamy, uno en color gris y otro en color amarillo. Y justo encima voy a pegar la nube y el rayo, que lo he hecho exactamente igual que la nube. Recuerda que todas estas plantillas te las dejaré en la descripción del vídeo. Vamos a seguir con uno de los colgantes que más me habéis pedido, que es el de Rabbit Baby. En este caso voy a utilizar goma eva o foamy en color rojo con purpurina o brillantina, aunque esto es opcional, puedes utilizar goma eva lisa normal. Y vamos a repetir el mismo proceso. Vamos a recortar primero esta forma de gota y ya después vamos a ponerlo sobre la plancha para el pelo para darle ese toque abombado. Esto lo pegaré sobre otro trocito de goma eva o foamy para que por la parte de atrás se quede totalmente liso. Recortamos todo lo que sobra y ya por último le añadimos el cordón por la parte de atrás. ¿Quieres saber cómo hice las puntillas para estos colgantes? Bien, pues te lo cuento. Usé Studio, una plataforma increíble para diseñar todo lo que puedas imaginar. Tiene miles de plantillas, gráficos e imágenes que podrás utilizar para crear tus propios diseños. En este caso yo hice los diseños de los colgantes de los Nightmare Critters. En la descripción del vídeo encontrarás el enlace para que tú también puedas crear tus propios colgantes de los Nightmare Critters. Así que anímate y sorprende a todos con tus diseños. Seguimos con el característico colgante de Baba Chops. En este caso vamos a empezar utilizando un trocito de cartón bastante finito. Después voy a utilizar pasta flexible o porcelana fría que seca al aire. La vamos a aplanar y se la colocamos justo encima. Después imagina que estás esculpiendo una pequeña obra de arte terrorífica. Cada movimiento cuenta. Y ahora viene la parte más divertida, los detalles. Vamos a darle vida a nuestro colgante con texturas, marcas y colores que lo harán único. Recuerda que cada Nightmare Critter tiene su propia personalidad.
¿Estáis listos para crear el colgante del tiburón más aterrador? Bien, pues vamos a diseñar un colmillo de tiburón súper afilado utilizando esta goma eva o foamy. En este caso yo voy a utilizar una que tiene 5 milímetros de grosor. Bien, pues vamos a calcar y recortar la plantilla. Y después, utilizando un cúter, vamos a separar un poquito estas dos piezas. Vamos a tener que hacer un corte superficial porque no queremos separar las dos piezas. Y ya después, esto es opcional, pero le va a dar un toque súper chulo. Y como veis, es ir cortando el contorno de la parte de abajo. Para esto voy a utilizar un cúter. Y no te preocupes si no te queda lo suficientemente liso, porque recuerda que esto es un colmillo, así que cuanta más textura tenga, mucho mejor. Para la parte de arriba también le he redondeado un poquito todo el borde. Y por último le vamos a hacer unos cuantos cortes a la goma eva o foamy, pero de nuevo van a ser superficiales. Después, utilizando una plancha para el pelo, vamos a hacer que con el calor esos cortes se abran un poco. Y además le va a dar un toque brillante a la goma eva. Por último, no se nos puede olvidar pintar las dos piezas de esta forma. Y listo, ya lo tendríamos. ¿Qué te parece? Yo creo que es uno de mis favoritos. Para el colgante de Iki Liki vuelvo a utilizar un cartón bastante grueso para darle esa forma al colgante. Después simplemente vamos a poner un poquito de goma eva o foamy por todo el borde y pintamos todo con pinturas acrílicas. Por último le vamos a pintar el diseño en color negro con un pincel bastante fino. Ahora te reto a crear tu propia versión de los colgantes de los Nightmare Critters. Sé creativo y utiliza diferentes materiales y comparte tus resultados conmigo utilizando el hashtag NightmareCrittersDIY. Me encantará ver todas vuestras creaciones terroríficas. Recuerda que me puedes etiquetar en Instagram o en Facebook. Y para darle un toque más especial voy a pintar también el borde en color negro. ¿Quieres saber cómo se hace el colgante más caro del mundo? Empezaremos cortando el signo del dólar en cartoncillo gris o cualquier cartón fino que tengáis por casa. Después, con un pincel vamos a cubrir todo esto con pegamento. Y ya por último vamos a espolvorear un montón de purpurina o brillantina en color dorado. Cuanto más brillante quede, mucho mejor. Dejamos que todo esto se seque completamente y listo, ya lo tendríamos. Y aquí tenemos nuestros propios colgantes de los Nightmare Critters. ¿No es increíble lo que podemos crear con nuestras propias manos? Espero que este tutorial te haya inspirado a crear tus propias obras de arte terroríficas. No olvides suscribirte, darle like y compartir este vídeo con todos tus amigos. ¡Hasta la próxima!